Lima, la costumbre. Pero igual nos pasó en la ceremonia del Colegio de Notarios, que estaba presente el vicedecano del Colegio de Abogados y a cada rato le decían el Colegio de Notarios. Es algo que fue muy importante. Bueno, de todas maneras, mi saludo especial a la decana del Colegio de Abogados de Lima, doctora Barrero, por esta diferente bienvenida, la atención que nos brinda para esta charla magistral de tema notarial. Señor doctor Germán Mora Vargas, presidente de la Academia Notarial de Costa Rica, colega, amigo, con quien nos une una amistad de muchos años. Tenemos una carrera muy similar. No solamente somos notarios, no solamente nos interesa el tema académico, ahora también coincidiendo en esto que ya iba a explicar respecto a las obligaciones que tenemos dentro de lo que significa la legislación sobre prevención de lavado de activos, pero además es el presidente de la Academia Notarial de Costa Rica, principal impulsor también de la Academia Notarial Americana de hace muchos años, desde cuando Cristina Armella presidía la Academia Notarial, con quien también nos une una común amistad, y ha sido él siempre un impulsor de la Academia que esta oportunidad toca al Perú la presidencia. Doctora Frida del Ávila, expresidenta del Consejo de Notariado y actual superintendenta de Migraciones. También nos conocemos hace un buen tiempo con ocasión de la función que ambos desempeñábamos. Ella como presidenta era nuestra jefa, nuestra supervisora de la función notarial a partir del Ministerio de Justicia, es la que representa o representaba al ministro de Justicia, y en esa época era también yo decano del Colegio de Notarios de Lima. Dentro de ese ámbito nos conocimos. Hoy es superintendente de Migraciones, y bueno, también nos saludamos con especial afecto en esta oportunidad. Doctora Céspedes, encargada de la Comisión de Tecnología del Colegio de Abogados, y bueno, Pedro Quirós, con quien también hemos compartido, como él lo ha mencionado, algunas anteriores oportunidades con respecto a organizaciones de temas académicos como el actual. Finalmente, Chari Rodríguez, conferencista también en esta oportunidad. Aquí, gracias a ella, tengo esta oportunidad de participar en esta jornada internacional como en otras anteriores. Gracias, Chari. Colegas, abogados, creo que esta oportunidad de conocer más respecto de lo que significa la responsabilidad profesional ante el lavado de activos va a ser una especial oportunidad en la que seguramente con mayor amplitud Germán les explicará lo que implica esta situación de los profesionales frente a lo que constituye ya política nacional, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, a nivel mundial, que es la lucha contra los activos, la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el financiamiento del terrorismo, últimamente también contra los fondos ilícitos provenientes de la corrupción. Hablar de la función notarial, para quienes seguramente de manera ocasional pueden tener algún acercamiento, puede resultar una imagen algo no complejo, seguramente algo que resulta como una caricatura de ver en la televisión a un colega notario dando fe en un acto público y que se reduce a decir es conforme. Entonces se dice que ser notario parece ser una profesión bastante simpática, no muy complicada, y que decir es conforme no lo hace complejo. Sin embargo, estoy seguro que Germán también explicará el asunto. La función notarial
hoy creo que más que nunca resulta ser de las profesiones de mayor responsabilidad y de obligaciones con respecto al tema puntual que nos ocupa hoy, pero no es el único. Si tenemos efectivamente una función delegada por el Estado de dar fe pública, es porque resulta ser no solamente esta posibilidad pedante, sino llena de obligaciones, porque dar fe pública es de suyo complejo, especialmente importante, pero por lo mismo también asumiendo responsabilidades. La responsabilidad del notario es de tipo administrativo, es de tipo civil y de tipo penal. Este tema de lavado de activos, para no ampliarlo a otros aspectos, de lo que más nos preocupa es, no que no nos preocupe la parte administrativa o civil, que las hay, pero sí la parte penal. Porque Perú debe ser hoy de los pocos, y fue de los primeros países, que incorporó en la legislación la responsabilidad del notario como sujeto obligado en aquellos supuestos en los que se omitió el reporte de operaciones a la inteligencia financiera o simplemente no pudo detectar una operación que más o menos se vislumbraba como sospechosa y por lo tanto podría ser incluida en una investigación que hoy día ocupa solamente todos los canales de televisión, de periodismo informativo, los diarios de circulación escrita, etc. Todos los domingos seguramente tenemos la mitad de los programas atendiendo a investigaciones sobre el lavado de activos. Y en casi todas estas investigaciones estamos siendo por lo menos citados los notarios porque alguna contratación seguramente debemos de haber formalizado. Pero fíjense que se dice, un poco en broma, pero un poco en serio, que el notario no tiene estrés, sino el notario tiene escuatro, porque todos los días, le comentaba a quienes efectivamente realizan labor de supervisión, uno llega al oficio notarial, no está terminando de sentarse y ya llega un personal de la notaría y dice, con el doctor, ha llegado esta comunicación de la Fiscalía para informar respecto de 40 personas naturales y 30 empresas para ver si es que alguna operación ha realizado la notaría. Entonces hay que dedicar personal, tiempo, y se encuentra sacar la documentación, formar expedientes y enviar a la Fiscalía por cada investigado. Y viene otro personal y dice, doctor, también ha llegado del Poder Judicial, el juzgado de corrupción, el juzgado de lavado, etcétera, todos los juzgados que ya conocemos. También ha llegado otro pedido de información con otras 50 personas, unas 30 empresas. Y sigue el desfile del personal, porque también ha pedido información la Procuraduría Pública, que como el nuevo Código Procesal Penal, tiene que armar el caso, tiene que investigar previamente de presentarlo a la Fiscalía. Y también pide información similar. Uno sigue avanzando en todas estas obligaciones y todavía no comienza a trabajar. Mis escrituras están esperando. El que quiere vender, el que quiere comprar está todavía haciendo cola, porque si no lo contesto, si no doy trámite a estos pedidos en 24 o 48 horas, asumo responsabilidad. Y de paso, el Consejo Notariado, que también nos hace visitas de inspección, de fiscalización, el Colegio de Notarios, de igual forma, y la UIF y la SUNAT juegan también su rol especial. En la SUNAT hay que informarle, bien, acaba de terminar el plazo en enero, todos los contratos que han tenido contenido patrimonial durante el año pasado, en un proceso telemático especial que se llama el PDT Notarios, solamente entre el SUNAT y los notarios. Hay que hacerlo bien, porque si no somos responsabilidad. Y la UIF, mensual, el reporte de operaciones, a partir de los contratos que hacemos todos los días. Tenemos además que dentro de una plataforma encriptada de seguridad
enviar el reporte de operaciones sospechosas, que es otro tipo de información, y el día 15 de febrero se vence nuestro plazo para enviar el informe anual del oficial de cumplimiento, el IAOC. Entonces, como ven ustedes, y todavía no comienzo a trabajar, seguimos informando y llenos de responsabilidades. Y en cualquiera de esos ámbitos podemos tener alguna situación de error, porque no somos infalibles, y por ende vernos involucrados en una investigación de tipo penal. Entonces, en cada oportunidad como en esta, siempre robo unos minutos para decir que las autoridades deben de considerar todo este aspecto en lo que estamos incluidos los notarios, y así como se nos carga de obligaciones y de responsabilidades, que lo hacemos obviamente en una alianza estratégica con el Estado, también se considere de alguna forma todo esto que significa la gran responsabilidad que tenemos frente al Estado, pero que también tenemos con el ciudadano y con la sociedad permanentemente. Por eso, a todos a quienes les interese seguir una carrera notarial, una función notarial, es bueno que estén involucrados con estos sistemas, porque la función de dar fe pública hoy ya no es lo que era hace 10 o 15 años. Se llenaron de responsabilidades, pero yo, en realidad, también presido la Comisión de Prevención de Lavado de Activos en el Colegio de Notarios y una comisión a nivel internacional. Creo que hay que encontrarle también el lado bueno, ¿no? De lo malo, algo tiene que tener bueno, y es cierto, porque esta situación que le comento significa que el Estado, significa que la sociedad confía en esta función que desempeña el notario. Y por eso es que efectivamente esto se traduce en una serie de obligaciones, pero también respalda la función. Hace que el notario deba no solamente cumplir con estas obligaciones, sino deba de ejercer la función en debida forma, con diligencia, con responsabilidad, con apego a las normas y cuidando siempre la imagen que el Estado ha delegado en él. Y por eso es que el cumplimiento de nuestras obligaciones implica una responsabilidad de este tipo. Creo que siempre el primer mensaje para los notarios es hacer las cosas bien, y si se hacen las cosas bien, es que podemos tener la suficiente autoridad como para decir también estas responsabilidades en cierta forma reconociendo nuestra función. Unas últimas palabras solamente en cuanto a que cuando se trata de prevención de lavado de activos hay una serie de recomendaciones a partir del Grupo de Acción Financiera, que es el GAFI. Así como seguramente han escuchado ustedes que hay marcadores económicos, patrimoniales, que van midiendo a los países, que es el Doing Business. Se va midiendo si un país crece o decrece respecto a lo que significa el hacer negocio, si es que tenemos mejores programas, mejores procedimientos, menores costos, menor tiempo, entonces el país va escalando, ¿no? Pero estas políticas de Doing Business, en las que seguramente la prioridad es menores costos y menores tiempos, tiene que pasar necesariamente porque esos menores costos y menores tiempos no sacrifiquen la seguridad jurídica. Porque yo puedo prescindir del notario en determinadas contrataciones, pero vamos a ver cuál es el resultado de esa prescindencia. Hoy día se está dictando recetas a nivel internacional con respecto, por ejemplo, a la constitución de sociedades anónimas cerradas simplificadas. Ya hay experiencias en otros países como Chile, Colombia, México, en la que se construyen empresas en línea, desde aquí, desde mi ordenador, envío una plataforma electrónica directamente al registro o a la Cámara de Comercio en Colombia, y el notario no participa. Y entonces, ¿qué ha significado? Por supuesto que una muy buena presentación, porque uno dice, el notario dinosaurio, el notario entraba a la contratación, el notario es una traba burocrática y el notario es caro. Es un costo que podríamos ver si se puede prescindir de esa función. Efectivamente,
vienen estas intenciones legislativas que hoy día en el Perú también se han aprobado, pero que están por aplicarse porque están en preparación la plataforma electrónica. ¿Cuál ha sido la experiencia en Colombia a pocos años de esta innovación con respecto a la constitución de la SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas? Cifras oficiales: una evasión tributaria, no hablo de activos, solamente tributaria, de alrededor de los 2.000 millones de dólares a partir de estas famosas SAS. Y Colombia con Perú tiene mucha afinidad en cuanto no solamente a la vecindad y al idioma, sino a la realidad geopolítica, y esto seguramente va a hacer que las madres acá, como en Colombia, también vean este facilismo, menos costo, menos tiempo, menos, entre comillas, trabas, para justamente ver por dónde va a circular ese dinero que tiene una procedencia por lo menos sospechosa, ¿no? Para no decir ilícita. Entonces, ¿cuál es la intervención del notario? Claro, le dirán, sí, usted es el decano, pero no tiene que defenderlos. El asunto es ser objetivo, y hablando en términos concretos, significa que cuando el notario interviene en la constitución de empresas, no lo está haciendo con mayores costos, no lo está haciendo con mayores tiempos. El tiempo mayor es para el emprendedor cuando ya tiene la empresa constituida en 48 horas, ahora el RUC, SUNAT, comprobantes electrónicos, tema laboral, planillas. Ahí viene también la parte en la que el Estado debe observar por qué hay cientos de miles de empresas inactivas. Que no está aquí el superintendente, que hubiera sido interesante. Están haciendo un desarrollo para automáticamente ir ya cancelando esas inscripciones. Si no, me quedo corto, porque puede ser que de repente se caen al millón de empresas que están inactivas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque constituyen empresas, hacen seguramente alguna contratación un poco extraña, la transfieren y la abandonan, y así sucesivamente. Entonces, esto es una cuestión que hay que advertir antes de decir que el notario resulta caro y resulta una trampa. Va a explicar seguramente el doctor Manuel cómo es que estas recomendaciones de Gafi exigen un debido conocimiento del cliente, principalmente. Recomendación 1011, 21 y 22 para las famosas APMFD, que son las agrupaciones y profesiones no financieras de SUNAT. Bueno, disculpen ustedes, me he cedido un poco en la presentación. Van a disfrutar de la ponencia y de la exposición de la profesora Mora, y yo estoy seguro que lo volveré a escuchar con la misma expectativa de siempre. Bienvenido, Jaime. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Ya son muchas las ocasiones, gracias a Dios, que me han invitado, que he venido, y entonces soy cliente frecuente del Perú, absolutamente enamorado con su país. Se saluda como corresponde, con amigos. César, un gran amigo, me parece que ve a Miguel Ángel allá también, Pedro, Mario, Rosana, por supuesto Chari, José Luis, y ellos son mis viejos amigos, ustedes son mis nuevos amigos. Estoy para servirles, para mí es un honor estar con ustedes. Antes de esta transparencia que se ubicó, hay una que dice Lima es pura vida. Costa Rica, la expresión pura vida es como que todo está muy bien. Para que tenemos mucho país tropical, creo que está un poquito más caliente que mi país, pero de nuevo les digo, para mí es un honor y un gran placer. Yo creo que a veces uno ocupa una mirada externa para saber un poco lo que está ocurriendo, y yo pues, puedo hacer un poquito esa mirada. Puedo recordar desde hace muchísimos años que la primera vez fue el año 93 que vine a Perú. Yo creo que ustedes tienen que replantear cómo se ven a sí mismos, porque yo creo como una potencia emergente, profesionalmente hablando, con mucho músculo, con muchas ganas de hacer las cosas. No se me olvide aquella oportunidad que estaba con Cristina Mella, esperemos que sea próximamente presidente de la Liga Internacional de Notariado Latino, donde al tico, al costarricense, yo terminé mi exposición en el colegio, y de ahí, como era mi casa, por su día hasta las 10 de la noche, entonces yo como a las 9 ya me fui ya, me llamaron, no, aquí terminamos a las 10, que es un poquito más.
Y esa feligresía, esa devoción, esa constancia que tienen, ese esfuerzo que tiene en general el peruano, tanto trabajo, tanto tenacidad, para nosotros por lo menos es absolutamente encomiable. Lo único que me pasó esa noche un poco triste fue que cuando salí nadie se quería ir con el tico es nuestro gentilismo. Decían, yo con el tico no me voy, yo me saltaba a caer más lejos, nadie quería irse conmigo. No me di cuenta que el tico era un coche, un vehículo pequeñito, y que nadie lo quería, ese vehículo tampoco, entonces fue bastante reconfortante. Decía la doctora, y me gustó mucho esta expresión, de no solamente, que espero que les parezca interesante para que me vuelvan a invitar y vuelvan a esa sensación, sino además de eso, la expresión conciencia. Yo creo que si ustedes están aquí es básicamente porque están haciendo conciencia. Conciencia significa esa emoción, ese sentimiento que está conducido por la inteligencia. María Teresa de Calcuta decía que el problema de la pobreza no es falta de dinero, sino falta de conciencia. Entonces lo que estamos, todas las personas que estamos aquí, que todos estamos tomando de nuestro tiempo, podemos estar tomando unas cervezas, unas cusqueñas mi preferida. Bueno, pero me gusta más el vino. Cumpleaños el 17 de diciembre, yo con gusto puedo aceptar. O lo pueden mandar de una vez, para que vamos a parar tanto. Pero el tomar conciencia es no tomar cerveza en estos momentos, es tomar las cosas con más seriedad. Ojalá mi país fuera así, porque realmente tengo que reconocer que no siempre se asumen estos aspectos con más seriedad. Cuando los aspectos no son súper importantes a conciencia, vienen organismos internacionales y nos la recuerdan. Y yo aquí no quiero vaticinar lo que va a ocurrir, no soy quien para eso. No quiero decir, si están haciendo bien, están haciendo mal, pero yo sí les puedo decir lo que está ocurriendo en el mundo, porque Mario y yo somos bastante andariegos, bueno, no soy de pero sabes que lo pasa en el Perú, y tras de eso le dan de migraciones. Entonces eso quiere decir que cuando uno anda en otros lados se da cuenta un poquito de lo que está ocurriendo en otras partes, allá entre los amigos también, por cierto. Y significa que podemos pensar y diseñar qué es y a dónde vamos. Porque lo único constante es el cambio que ha ocurrido en el mundo. Hace aproximadamente 10 años, creo que casi que 15, con esta sobrevenida generalizada y apabullante del teléfono inteligente, es que los que nos quedamos tontos fuimos nosotros. Y el teléfono lo hace todo. Ahora se demuestra que la internet es un mar de conocimientos de un centímetro de profundidad. Las personas leen normalmente 3.20 segundos en la internet. Entonces ocurre que estos temas son, a diferencia de lo que pensamos, son temas globales. Esto implica una nueva dimensión profesional. Implica que vamos a tener que hacer las cosas de manera diferente. Cuando estaba ahí sentado, la doctora Porto Carrero me solicitó, me sugirió, preguntó si podía referirme tanto al caso del abogado como al notario. Nosotros tenemos ese entuerto jurídico tan serio en Costa Rica que, por ejemplo, los que somos un poquito más viejos, por lo general somos abogados y notarios. Yo sé que eso implica una barbaridad, pero más o menos hemos convivido con existencia. Implica también el hecho de que pueda yo referirme, por supuesto de manera sumamente respetuosa ante una autoridad, por ejemplo, el doctor Mario que está aquí, a la figura del secreto profesional, del abogado y del notario. Dado que parece que hay un poquito de estrechez de tiempo, cosa que por supuesto lo entiendo perfectamente siendo presidido por tan buenas intervenciones, voy a tener que ir un poquitito más rápido. Quisiera entonces decir en este sentido que estamos dentro de un tema que es un tema global y voy a mencionar algunas cosas y conceptos que no he encontrado muy claramente verificados en la legislación del Perú, y mucho menos en Bolivia, que estuve hace 3 días hablando de este mismo tema en la sierra, una zona muy pujante, muy frecuente el progreso. Y entonces tenemos diferentes nombres: prevención de la legitimación de capitales o lavado de activos. Y en Costa Rica se introdujo un aspecto que está parando la peluca a todo el mundo, que se llama el beneficiario final. Desde finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, más puedo casi decir que en 1470, don Lorenzo de Medici se le ocurrió decir, con ese capital que tenía en Florencia, de que era necesario abrir bancos en otros lados para que a mí, si me mataban, yo por mi familia, que estaba muy amenazado por ejemplo por los Escorza, pudiese ir a Barcelona y sacar mis capitales ahí, pero además de eso que pudiese existir una figura donde no tuvieran que reconocerme de manera tan clara y verificar quién era. Entonces se creó la sociedad anónima, una figura que dejaba de existir la verificación, la claridad del patrimonio. Voy a ir un poquito muy rápido porque lo que fui a comprar ahora fue macarrón y no vendía fritalino.
entonces yo soy un parlanchín, hablo muy rápido, entonces voy a ir un poco rápido porque tenemos poco tiempo. En ese sentido, entonces, estamos hablando, lo que yo les digo aquí, el mundo cambia y no nos pide permiso. Si algo que tenemos que tener claro es que las cosas eran bastante diferentes antes a como son ahora. Esto implica que la figura, menciono en estos momentos, del notario público va a ser revisada más y especialmente que la figura del abogado, aunque también tenemos que tomar nota de ello. Más o menos al final de la exposición yo voy a referir jurisprudencia de sanciones penales para con básicamente los notarios públicos y además de eso los abogados. ¿En qué radicó, por ejemplo, esta jurisprudencia costarricense cuando se requiere la actuación de un abogado y un notario? Siendo que como lo vemos aquí, es un jus peritus, asesora, somos abogados, vamos a darle forma, calificamos el negocio, le damos a dar forma a este. Y como si eso fuera poco, nosotros le damos a dar autenticidad al documento. Rápidamente, conservamos los documentos y hoy por hoy van a darse cuenta ustedes que después de acervo documental, uno de los elementos más vitales, importantes y estratégicos, y que además de eso, más verificados por las autoridades. Rapidísimo, ¿qué es un documento notarial? Disculpe que diga esto del Colegio de Abogados. Es en primer lugar forma, nos exigen una forma, no podemos hacer de la manera libre, literariamente invocada que se nos ocurre. Tiene que ser un funcionario, una investidura dotada por el Estado, y además de eso tiene que ser una expresión de voluntad. Si no hay la forma que nos exigen, si no está la investidura del profesional, que es el notario público, y si no se está manifestando esa voluntad, faltando este último carácter, posiblemente estaríamos hablando de la falsedad de lógica. Saltando el segundo, probablemente no sea un documento, y faltando el primero sería un documento que no alcanza el nivel de instrumento público o documento notarial, toda vez que le falta eficacia. En ese mismo sentido, entonces tenemos que lo que nos convoca aquí es precisamente lo que ocurre de maneras altamente sofisticadas, que es la inserción económica en la corriente financiera de un país de activos, fondos, capitales, patrimonios provenientes de una actividad ilícita. Nosotros hemos tenido históricamente hasta ahora la figura del encubrimiento, etc. Hoy por hoy tenemos figuras más sofisticadas porque, como les digo, en eso se puede entender que lo que se busca con esta actividad ilícita es que aquellos fondos, aquellos recursos que fueron generados por la actividad ilícita puedan ser insertados en una corriente económica y que tengan la apariencia de una incorporación lícita de esos fondos. ¿Qué es lo que se busca aquí? Con la norma que es el elemento modular, llegar a determinar cuáles son esos fondos, dónde vienen esos recursos y por supuesto sabes quién es el beneficiario final, es decir, quién es, como dice en México, el mero que manda aquí. Con ese sentido entonces es determinar el verdadero titular de esos fondos. Esta señora se llama doña Janet, jefa directora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, indicó en un momento dado, con esa cara de tristeza que la alumbra ahí, que morían más personas en los Estados Unidos menores de 50 años por el narcotráfico o la narcoactividad que por otro tipo de suceso, ni siquiera por accidente, ni suicidio, ni esposos celosos, ni demás. La mayor cantidad de muertes que sean con personas de menores de 50 años son las drogas. Entonces ustedes se van a dar cuenta ya, ahora ya se dan cuenta por el futuro, que esto es un tema global. ¿Okay? Nosotros teníamos tradicionalmente el tipo penal que se llamaba encubrimiento, favorecimiento o enriquecimiento ilícito, y hoy por hoy la figura se ha hecho mucho más compleja. Y entonces tenemos que ser muy conscientes y especialmente muy especializados para poder refrenar esta onda, pero además de eso poder defendernos adecuadamente. Ahorita les voy a hacer mención de lo que yo aprecio que debería ser la armonía entre los administrados y la administración. Y vamos a referirnos pronto al dolo directo eventual, sobre todo por el texto de la legislación peruana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que estas nuevas leyes que tenemos en prácticamente todos nuestros países, con mayor o menor fortaleza, lo que han hecho es un avance en el tipo y el procedimiento. Tenemos tipos penales, pero tenemos, por ejemplo, también figuras y procedimientos más exitosos, o por lo menos así se busca, pero también pueden ser más peligrosos. Tenemos agente encubierto, tenemos entrega vigilada. ¿Qué significa eso? Bueno, encubierto, que nosotros ya lo conocemos
a lo mejor en películas donde hay un individuo que se hace pasar por parte de una mafia para poder extraer información, función que se puede imaginar que es riesgosísima. Hace poco más de un año estuve en Panamá hablando de este mismo tema y curiosamente un fiscal de Panamá venía vestido de militar, con ropa de fatiga. Y uno decía, ¿y este tipo qué cosa más extraña? Costa Rica que quiere tener todavía una tradición civilista, una figura de estas nos parece extraño. Siendo que el fiscal panameño es muy parecido al fiscal de los Estados Unidos. Cuando hablo fiscal me refiero al fiscal del Ministerio Público, es decir, quien investiga las causas. Y siendo figuras tan paralelas y tan parecidas, lo que ocurría era que ellos hacían una labor no solo detectivesca y policial, sino además de eso una labor estratégica y prácticamente militar. Es decir, estaban literalmente donde estaban los balazos. Ahora, como les digo, lo que se quiere es ver el verdadero origen y naturaleza de los bienes, patrimonios, activos, etc. ¿Qué es lo que está ocurriendo en otros países del mundo? Y por supuesto que no podría yo pensar que aquí fuese una excepción o que vaya a ocurrir. Y ahorita les hago mención, esto es un tema global. Yo me acuerdo de las primeras veces que yo salía de Costa Rica, hace muchos años, con temas de esta naturaleza, y entonces ocurría que veía algo que pasaba en Guatemala, que pasaba en Salvador, que pasaba, y no, en Costa Rica nunca pasaba, y no se sentía tan orgulloso, un país llamado La Paz, etc. Bueno, eso ahora nada. Nosotros ya están pasando las cosas más desagradables posibles que podríamos haber imaginado ahí perpetuamente, y tenemos por otro lado un país que está, o una región que está exactamente en el centro del país que más exporta droga al país que más consume, es decir, somos un puente. Y por supuesto que este es un problema país. En Costa Rica el 60% de los homicidios tienen relación con la actividad del narcotráfico, entonces para nosotros eso es una verdadera crisis. Bien dijo Mario que siempre nos ha unido no solo una buena amistad, sino una especie de seguimiento paralelo. La primera vez que me toca no ser su telonero, porque siempre hablaba que tal vez un gran honor, porque es un gran amigo, que esa condición paralela que tienen nuestros países y que tiene nuestra amistad, lo que significa precisamente es que no solamente el notario, sino el profesional en derecho tiene que saber quién tiene el frente. Nos vamos a referir pronto ante eso. Es un elemento sustancial de la figura del abogado. La primera dación de fe que da un notario, es decir, ante mí comparece, lo primero que yo doy fe es que ahí estuvo fulano tal, a tal hora, porque lo vi. Tuve la posibilidad de apreciarlo por los elementos externos de los sentidos, pues son la vista, es decir, estuvo ahí. Ok, ahora tenemos una figura que eso resta poco, tenemos que ir a algo más, una debida diligencia. No solamente identificar al individuo, sino conocer más de él, cuál es su actividad, especialmente cuál ha sido su actividad y de dónde vienen los recursos que él ha tenido tradicionalmente. Toda esta figura va a ser con una palabra que quien no lo ha oído la va a escuchar muchas veces, que es la famosa GAFI. La GAFI es un organismo intergubernamental que fue creado con la famosa creación del grupo de los G8 o G7 como comenzó. Y a veces cambian nombres porque todo depende de cómo se porte Rusia. Cuando Rusia se porta muy mal, que se invade Crimea, entonces lo saca, entonces el grupo se vuelve a llamar G7. Pero ese tipo de variaciones es conocido como el grupo de G8, que son los propietarios del 67% de la riqueza del mundo. Es decir, son los que más mandan, ¿verdad? Canadá, obviamente Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Italia, España, Francia, y como les digo, depende de cómo esté Rusia. Curiosamente les podrá sorprender que no está China, y es un miembro que observa, y no está Rusia, como les digo, a veces sí, a veces no, ni Brasil, que tiene la economía más potente de América Latina, y estos conforman, por ejemplo, el BRIC, que es, junto con India, es otro grupo económico muy fuerte. Pero los que mandan en esto son los que acabo de mencionar, el grupo de los G8. Y tenemos especialmente algunos aspectos muy importantes. Cuando en 1990 se dieron a conocer las famosas 40 recomendaciones. Mario citó muy adecuadamente dos de ellas, y estas 40 recomendaciones son formas estandarizadas o normas estandarizadas que los países tienen que aplicar, no de manera jurídicamente directa, sino hay otro tipo de coerción, y es lo que se llama, ahorita vamos a ver, el famoso riesgo reputacional. Para que ustedes probablemente tengan más claridad de lo serio, apabullante que puede ser eso, esto implica, por ejemplo, que Panamá, en el término de 6 meses, logró resolver su escandalosa situación que se llamaba los Panama Papers. En Panamá, nosotros llegamos, y muy bien advertido por Mario,
Nosotros llegábamos, yo nunca fui, ellos llegaban, iban a un hotel, tocaban un botón, tocaban la puerta, una persona salía con $2.100 y otro individuo entregaba unas acciones, unos libros de una sociedad. Y nunca era tan anónima que ni siquiera se veía la cara. Entonces, el mundo está empezando a caer en la cuenta de que este tipo de figuras son delicadas, riesgosas, peligrosas. Y entonces no se quiere que lleguemos a ese tipo de, o que sigamos con ese tipo de figura. Yo ahorita les voy a explicar un poco más. También tenemos por otro lado la Convención de Palermo y la de Cartagena, donde se creó el Gafilato. La GAFI está conformada o está organizada como si fuera la CONCACAF. Nosotros estamos en una región que se llama Gafilato. ¿Okay? En un momento dado me acuerdo cuando un amigo me llamó y me dijo, mira qué cosa más curiosa, yo soy notario, un amigo mío, tengo una fiduciaria, escrow account, dice Estados Unidos, en Costa Rica. Costa Rica es un país de una gran influencia estadounidense, financieramente hablando. Y entonces ocurrió que mi amigo dice, ve qué curioso, yo tengo como una especie de trozo o de fiduciario, me coloco fondos, y me llega y amanezco un día, veo la cuenta y amanezco con $500.000. ¿Cuál de nosotros no ha soñado en la vida tener 500.000, aunque sean 100.000? ¿Okay? ¿Cuál de nosotros no ha querido amanecer con un éxito de suerte que ese día, o sea, como los picapiedras, que ese día se murió el tío Rajuela y resultó que dejó un montón de dinero, etcétera? Lamentablemente ustedes pensarán que no ocurren. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué solo el hecho de tener dinero puede ser casi que punitivo? ¿Por qué si yo tomo el coche ahora, el vehículo, y me dirijo a mi hotel con $200.000, posiblemente agarro y salgo corriendo? Prefiero perder los $200.000 que mi libertad. Pero ¿desde cuándo tener dinero es un delito? Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de que aquí se ha invertido ciertos, no digamos valores, sino procedimientos. Hay una subversión del análisis de la situación política. Y eso significa que como tema global, eso es lo que está imperando a nivel mundial. Resulta que con mi amigo ocurrió que me dice, ¿cómo es eso? Y yo no dije, estamos hablando de hace algunos años, ahora con mucha más razón podía, mi certeza podía dar un consejo. Yo le diría, no, te vas a ser franco, yo sinceramente debo el dinero. Veo un correo electrónico que le llega a él y dice, estimado señor fulano de tal, conocemos de su reputación, de su buen manejo de los fondos, de su honorabilidad, estrategia en los negocios, y queremos que invierta, somos fulanos de tal, queremos que invierta en tal actividad, bienes raíces, que es lo que va a avanzar. Entonces ocurrió que mi amigo dijo, bueno, les agradezco mucho, muy amables y demás, pero resulta que yo no hago este tipo de actividades sin conocer a la gente, etc. Las personas que ustedes dicen que me refieren, que pues sí son clientes míos y demás, pero da la mala suerte que ninguno de ustedes sabe quiénes son. Ninguno de mis clientes sabe quiénes son ustedes. Por favor, qué vergüenza haber actuado de esa manera, por favor devuélvanos el dinero y si hay alguna penalización, nos hace saber $500.000. Bueno, sí, por esta gestión yo cobro el 5%, a mí no me toca nada, un almuerzo nada más. Y entonces ocurrió que devuelve el dinero, $480.000, y mi amigo tuvo que ir a Inglaterra a rendir altas explicaciones, toda vez que lo que ellos habían hecho es, sin que México se diera cuenta, haber lavado $480.000, para que en ese momento fuera inverso dentro de la corriente de un movimiento terrorista que se llama ISIS. Ocurrió otro caso interesantísimo, eso siempre me llamó la atención, me parece que, es que hay gente que es inteligente. Resulta que dos compañías, una costarricense y una estadounidense, hacen un contrato de servicios. Después de un tiempo, una compañía manda a la otra indicando que usted lo canceló, dentro de ese contrato, apostillado y todo, usted no canceló lo que correspondía, lo demandó por $5 millones, y llega a una audiencia preliminar, se contratan abogados costarricenses, van a una audiencia preliminar, Costa Rica todavía se tiene una relativa buena credibilidad del Poder Judicial, se hace la audiencia, la empresa demandada acepta, llega a un acuerdo, se hace la resolución alternativa a conflicto, la resolución RAC, que tiene condición de cosa juzgada material, se apostilla, se manda a los Estados Unidos, va el dinero, cuando el dinero ya entra al banco, por supuesto que el banco hizo una alarma, ahora de orden tecnológico, es una aplicación, hace una alarma absolutamente gigantesca. Cuando llaman a todo el mundo a averiguar, ok, aquí está la sentencia del juzgado tal de Costa Rica apostillada y demás. Es decir, lavaron $5 millones. Eso en derecho penal se llama estafa peculiar cuando se utiliza una institución para que sirva engañada, por supuesto, en ese tipo de figura.
Entonces nosotros lo que tenemos es, como decía Mario, la debida diligencia con el cliente. Ya el notario no puede llegar simplemente a aquella condición de que identifique quién era, sino tengo que saber un poco más de él. Y si eso me genera algún grado de duda, mi destreza tiene que llegar a lo que se llama diligencia, debida diligencia reforzada, para poder tener más suspicacia, más conocimiento, más percepción de lo que este cliente es y cuál es su finalidad. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que hoy por hoy prácticamente todas las transacciones son bancarizadas? Podríamos pensar en lo delicado que es una transacción que se haga en efectivo. Por lo menos en Costa Rica está llegando a niveles de pecaminosa. Y hace unos años, cuando estaba más chamaco, la gente no usaba los cheques, las transferencias eran muy complicadas y quería la plata en efectivo. Y salía el señor que había vendido su finca con una bolsita con el equivalente a $10 millones. Y se iba caminando, y por supuesto sabemos que lo asaltan a los 5 minutos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros ya no estamos en aquellos países que se llaman grises, negros y demás, sino es un país opaco. Costa Rica era hasta hace poco, al igual que Panamá, un paraíso fiscal, y entonces se empezó a tratar de incorporar unas leyes, por supuesto, por presiones internacionales, no fue una cosa que hiciéramos nosotros como una especie de gracia, y estuvimos muy cercanos a ser un país opaco. Hay a veces tratativas diferentes a los países, por ejemplo Cuba, que siempre ha salido con excelente nota, pero donde Cuba no hay tráfico financiero, prácticamente casi no hay ni propiedad privada, no hay una serie de aspectos del bancario que pudiéramos tener la libertad de poder transar entre ellos. Eso es mucho más complicado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, ¿qué pasaría como en zonas de México, al norte de México, donde algunos notarios se han prestado para las organizaciones de esta naturaleza, sabiéndolo o no? Y algunas agencias de cargos han llegado a prestarse para lavar capitales, como ocurre mucho en otros países. Yo personalmente, disculpe si peco de ingenio, que yo no lo siento tanto como Perú, pero que no se diga de Panamá, que no se diga de la misma Colombia, de algunos capitales emergentes, casi siempre son esas paradisíacas tierras y islas tan bonitas donde uno puede llegar a comprar con mucha facilidad y que no comprobar a tu no hago preguntas. Pues ya eso no se puede. Entonces nosotros tenemos que la OCDE y además la GAFILAT están exigiendo, por los dueños de los países desarrollados, a nuestras sociedades la transparencia en, precisamente una de las recomendaciones, de las 40 recomendaciones, la transparencia, la claridad del origen de los fondos y la realidad del negocio. Bajo ese entendido, entonces, lo que se quiere es, como ya lo hemos mencionado, un esquema de estandarización, en cuyo caso la sanción que existe casi siempre es de orden reputacional, financiera, no siempre jurídica, porque la GAFILAT no va a llegar a demandar un país o no va a llegar a demandar un banco. Nosotros tenemos un caso, no es secreto profesional porque salió en los medios de comunicación, donde en Costa Rica el Scotiabank fue sancionado con $2 millones porque había aceptado dinero sin ninguna verificación de la familia del presidente Toledo. Tal vez se acuerdan algunos años donde Costa Rica y Perú tenían una especie de cercanía un tanto congojosa, porque muchos fondos de presidentes de aquí o jerarcas por lo menos iban a parar a bancos de Costa Rica. Entonces lo que tenemos, como digo, es una implementación que lo que tiende a estandarizar, y sus sanciones, aunque no son directas, como decía en aquella oportunidad, por cierto, el presidente Gapilato, un señor argentino, decía: nosotros no directamente no imponemos ninguna sanción, pero es que el riesgo reputacional es tan grande que si, por ejemplo, para una misma notaría, para nosotros, cualquiera de nosotros, o especialmente, por ejemplo, una agencia de venta de vehículos, le cierran las cuentas, se queda sin negocio. Imagínense nosotros que no podamos hacer ni recibir depósitos, dejamos de existir. Esto implica también que a nivel mundial o global se están uniendo dos vertientes que se consideraban muy separadas. ¿Cuáles son? Lo tributario y la prevención de la legitimación de capitales. Como les repito, tenemos una gran influencia extranjera, influencia económica, y entonces para, por ejemplo, los norteamericanos, de los Estados Unidos, la preocupación tributaria es muy grande. Y entonces hay una gran cantidad de sociedades anónimas que lo que ocurre es que tienen una composición que nadie antes sabía de ellas. En Costa Rica llegaba un gringo, salía con una vaca y una sociedad anónima. Y bueno, por lo menos la vaca sabía para qué era, para mecerse. La sociedad anónima no sabía, pero todo el mundo le vendía la sociedad. Entonces pensaba casi el gringo
que llegar a Costa Rica era una obligación comprar una sociedad anónima. Y digo, ¿para qué la quieren? Vino a saber, pero Notaria dijo que era importante tenerla acá. La sociedad anónima, no sé para qué será. Entonces se vendía y se distribuía y se organizaban las sociedades anónimas de manera industrial. Al igual que Panamá, se hacía una gran cantidad de sociedades anónimas, entonces no había cómo verificar la titularidad. Por ejemplo, como nuestras playas, gracias a Dios, son muy apetecidas, una vez están todos mis nuevos amigos absolutamente invitados y ya hay algunos de los viejos que han llegado. Eso implica que la zona marítimo terrestre era un régimen especial, no era una finca inmobiliariamente inmatriculada, individualizada, sino era una concesión que en principio no se le permitía que fueran apoderadas por extranjeros. Entonces, en zona marítimo terrestre tenemos más o menos unas 5.000 sociedades que son de extranjeros, pero que aparece Germán Mora, el presidente o el dueño de las acciones y demás. En el momento en que esto, como ya estamos más o menos a 15 días de que sea una norma exigida, va a ocurrir que va a haber una diáspora de gringos donde dice prefiero perder mi zona marítimo terrestre que por otro lado perder mi seguridad o mi tranquilidad en los Estados Unidos porque esto es delito allá por algo que se llama renta global. Estas dos vertientes tienen una tendencia a hermanarse y créanme que ustedes algún día lo van a ver aquí de forma más apropiada. ¿Qué es lo que se busca? Identificar a la persona humana, al beneficiario final. Este elemento de identificar supera aquella figura de identificar como notario público al individuo que tengo frente, sino que además de eso, conocer un poco más de él. Y para eso al final voy a poner una transparencia de lo que yo he sugerido que nosotros empecemos a tener que hacer. Lo tradicional, como les digo, era constituir sociedades anónimas, y creo que más o menos Mario también lo explicó, donde teníamos con ese boom inmobiliario que se dio hace unos años, que nosotros estábamos en una zona que parece el Arcomar, donde todos los días había nuevos edificios, cada unidad habitacional se matriculaba a nombre de una sociedad anónima, se le ponía el número, inclusive no era muy difícil, y entonces lo que hacía yo era una cesión de acciones nada más. Entonces, aparte de que existe cierta evasión fiscal, porque ya pago impuestos, también por otro lado hay una exhibición de la identidad del individuo, porque nadie sabe quién es el dueño de esa sociedad, toda vez que es un registro privado o lo era. Es, como le digo, tema país, y ya de adelante donde existe el riesgo reputacional, operativo y por supuesto que hay un riesgo legal. Para los países el riesgo reputacional es muy delicado porque, por ejemplo, en Costa Rica, que un banco fue sancionado, no podía hacer transacciones financieras internacionales. Entonces significa que un país que vive tanto la exportación y el turismo, no íbamos a tener nosotros la suerte de poder llegar a tener la condición de exportar, porque ¿cómo me iban a pagar? ¿Qué pasa si un país queda bloqueado en eso? O sea, es un ostracismo financiero de los más apabullantes, o sea, impensable ese escenario. Siendo así, entonces nosotros lo que tenemos es la figura del beneficiario final, que es aquel individuo que ejerce el control, el que manda, el que tiene determinada porcentaje de acciones, y la ley lo ha visto mucho desde el punto de vista numérico, porcentual. Okay, si tenemos que esta persona posee tantas acciones y que ejerce verdadera influencia sustantiva o control directo. Lo cierto es que en materia penal no importa si tiene 15% de las acciones o si tiene 25%, en fin, cambia de acuerdo a cada una de las normas. Por ejemplo, como lo podemos ver aquí, la Banco Mundial tiene una apreciación, luego una directiva, o la directiva de la Comunidad de la Unión Europea tiene otra, sino que en materia penal puede ser aquel individuo que, aunque no tenga acciones, es el que ejerza el verdadero control de la sociedad, el alcapone de esa sociedad, que hoy por hoy se conoce mucho porque, como les digo, al ser anónimas es precisamente la antítesis de la claridad y la transparencia de la titularidad de las personas que tienen ese tipo de organización financiera. Y lo que servía, como ustedes saben, es para ocultar no solamente los fondos, sino también para ocultar el verdadero titular de capital. La tercera directiva de la Unión Europea del 2005, así como la GAFI, hablaban del 25% que ejerce ese control. En Costa Rica, una norma de orden tributario ya ahora sí nos exige determinar, con medio de información que va dirigida al Banco Central, nos exigen determinar la composición de capital social, pero supera lo que es una exigencia dentro del orden de la legitimación de capitales y viene a una situación
No estoy de resaca, es que se hace mucho calor. Bueno, la verdad es que sí estoy de resaca, y se hace mucho calor. Y entonces, bajo ese entendido, tenemos que el responsable de brindar esa información que Costa Rica va a tener que obtener precisamente firma electrónica, certificado de firma electrónica digital, es el representante legal en caso de un fiduciario o de un contrato de comisión fiduciaria, los que tengan poderes de administración y representación. Como les digo, entramos un poquito en detalle en esta materia, porque ustedes dicen, bueno, eso no nos afecta, pero es que yo casi creo que en algún momento van a llegar a percibir esa preocupación. Y entonces hoy por hoy en Costa Rica nadie quiere ser socio de nada, porque mi mejor amigo que era socio, yo no sé si están problemas y me los traslada a mí. Esto, el destinatario es el Banco Central, que es el que maneja el nervio motor de la economía costarricense, pero es una iniciativa tripartita, por supuesto exigida por la GAFI, no porque nosotros tenemos muchas ganas de hacerlo para nada, sino fue exigida por la GAFI, dentro de ese momento tan álgido que estábamos a punto de estar en la famosa lista negra de países opacos, y que hubiera sido no solamente muy costoso con un gran riesgo reputacional, sino que comercialmente los bancos iban a estar cerrando las corresponsabilidades con otros bancos. Y esta condición es la Dirección Nacional de Tributación Directa, es decir, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y el Instituto sobre las Drogas, porque de acuerdo a Edmond, un convenio internacional, cada país tiene que nombrar una oficina que se encargue de ser la oficina país del tema de lavado de activos. En Bélgica se tomó ese acuerdo para tener paralelos, y en Costa Rica el paralelo es la contraparte costarricense a nivel mundial, es el Instituto sobre las Drogas. Y por supuesto dentro de una oficina más particular, en este caso que dijo Mario, que es la UIF, que es Unidad de Información o Unidad de Investigación Financiera. La información es una declaración jurada, como le digo, por medio de firma electrónica, y dada aquel principio de paralelismo entre el documento electrónico y el documento papel, la falsedad que se comete aquí engendría en el delito de falsedad ideológica, que es insertar o hacer insertar datos falsos en un instrumento público o autónomo. Entonces podemos darnos cuenta que la situación es delicada y que tenemos que brindar la información no solamente de nuestra sociedad, que podría ser que esté conformada por el capital social de otra sociedad, sino saber quién es el destinatario final, la persona física que es dueña de esa estructura jurídica. Entonces vean que tenemos que ir muchísimo más allá. Otra serie de informaciones es todo el que tenga derecho a asignar, el que tenga el poder, etc. Esto para nosotros lo que va a ocurrir es que va a generar una serie de sanciones. Costa Rica es un país donde yo creo que sí podemos jactarnos todavía de un muy buen registro nacional que involucra no solamente la registración de las personas jurídicas, sino de los inmuebles y de los bienes muebles también. Creo que es una institución que todavía podemos decir que se destaca y puede ser encomiable a nivel de América Latina, pero lo cierto está entonces que si nosotros, sociedad anónima, no estamos al día con esa norma, no podemos inscribir documentos en el registro. Y siendo que es un país que tiene cartografiado todo el territorio nacional y inscrito casi 80% del territorio nacional en el registro, implicaría que yo no puedo ni vender, ni hipotecar, ni hacer ninguna transacción sobre un inmueble que le pertenezca a una persona jurídica que no esté al día, o sea, que sea incumplidora. El notario no puede realizar ningún tipo de documentos sobre esta misma sociedad. Dentro de eso, la recomendación que se nos sugiere hacer a los notarios es lo que yo, un librito que anda por ahí, llamo, como que también se conoce, los cuidados preescriturarios. Y para nosotros es verificar los estudios de registro, muebles, verificación de plan, estado civil y demás, situación tributaria y demás, y especialmente hoy por hoy sería ver si esta sociedad no cae dentro del listado de sociedades incumplidoras de la obligación de reportar esta información al Banco Central. Esta es una información que va a ser real, va a ser efectiva, va a ser exigida en el término exactamente de 15 días, el 1 de marzo. A partir de ahí ya nosotros tenemos que preocuparnos por este tipo de condiciones. Entonces tenemos lo que se llama el famoso conozca a su cliente, lo que implica que los profesionales en derecho, abogados, notarios, contadores, vamos a dejar de ser únicamente esta condición tradicional de profesionales, sino que vamos a tener que ser como si fuéramos funcionarios del banco, es decir, captar, entender, conocer, husmear, saber un poco más de la actividad de este cliente que tenemos.
Existe inconveniente en otros países, como lo dijo Mario, cuando las sociedades son tan anónimas que además de eso se hacen de manera, no es el problema que sea por manera electrónica, sino si se tiene la figura de un notario público, que es aquel individuo que tiene fe pública y que precisamente ante su notaría se hacen las escrituras, porque esa sería la forma de llegar a conocer. Pero cuando omitimos esto, como las simplificadas en Colombia, significa que estamos omitiendo la verificación de esta condición. ¿Qué es el delito de legitimación de capitales? Una forma de delincuencia organizada. Curiosamente se sorprenderán que la mayor cantidad que hace lo que se llama pitufeo, que es el tráfico de capitales de forma ilícita, son estudiantes, amas de casa, a veces hasta indigentes y abogados. Una señora en Costa Rica resulta que fue a un banco, depositó 500 euros. 500 euros es una moneda como muy emblemática porque es prácticamente la unidad monetaria más alta que se tiene. Costa Rica, al igual que Perú, tiene una gran facilidad y está dotado de muy buenos recursos de pago. Nosotros tenemos muy fáciles los medios de pago, ¿no? Claro, en dólares, cada día lo veo aquí todavía mucho más febril. Se puede pagar en dólares, tarjeta de crédito, muy fácil. En otros lugares no es tan fácil, créanme. Aquí lo que ocurre es que entonces la señora llegó a cambiar 500 euros, fue a cambiar a otro banco, lejísimos, otros 500 euros, y cambió el mismo día como 3.000 euros. Entonces, las alarmas que no fueron disparadas por la apreciación humana, sino por un programa de cómputo, dijo, esta señora está, la detuvieron, la entrevistaron, y dijo, ¿usted qué se dedica? Yo hago empanadas se dice aquí también, yo hago empanadas en el mercado, ¿qué le va a 3.000 euros? Bueno, la dio muy bien, muy próspera señora. Por supuesto que ella, sin tener muy clara noción, le daban el dinero para que lo fuera a cambiar y cumplía devolviendo de esos 500 euros 450. Entonces cada vez que iba al banco se ganaba 50 euros, pero no estaba tan mal. Lo mismo ocurre, por cierto, de manera, esto le llaman pitufeo, lo mismo ocurre con los estudiantes. Parece mentira, pues hay mucha gente que se gana la vida haciendo este tipo de actividad. Entonces nosotros nos llama la atención pensar en lo que sería la figura del dolo. Ahora entramos un poquitito más inmersos dentro de lo que es la gestión del abogado. Ahorita retomamos la gestión del notario. ¿Qué es lo que sucede? Es que tenemos un delito con condición de autonomía, que lo que implica el tipo penal es la inserción económica disimulada, disfrazada, encubierta, en la ley costarricense hay 19 verbos, échale pluma, de aquellos fondos que sean producto de una actividad ilícita. Eso básicamente es, ¿okay? Ese es el tipo penal. Este quiere decir que es un tipo autónomo, pero que está en relación a otro, ¿okay? No existiría por sí mismo, sino es porque una de sus condiciones, y ahí depende su autonomía, una de sus condiciones es que tenga relación con aquella actividad ilícita. Lo que estamos viendo más cercanamente, más generalizadamente, porque por ejemplo la ley peruana habla sobre la minería ilegal. Lo que nosotros estamos viendo aquí, eso no tiene la ley costarricense, es producción financiera, patrimonios, en términos generales, puede ser una casa, puede ser cualquier cosa, cuyos fondos provengan de una actividad ilícita. Entonces podemos tener dos momentos procesales diferentes o que se conozcan en el mismo momento, cuando podemos verificar que la primera actuación fue la generadora de este patrimonio, el narcotráfico, y en un momento procesal independiente. Muchas gracias. Para que no lo riegues, que yo soy bien chambón. Chambón se entiende aquí, chambón es torpe. Él dice cuando se aburre. Ustedes tienen que decir que fue muy entretenido, porque no sé para que me vuelvan a invitar. Entonces, muchísimas gracias, qué gusto. Y entonces eso implicaría que no es necesario que ese primer juicio exista una condonatoria para que consecuentemente se pueda condenar en un segundo proceso. Lo que es importante es poder verificar que esos recursos fueron generados de una manera ilícita. Ahora les voy a poner una serie de jurisprudencias que una de ellas creo que casi puedo citarla textualmente. Lo importante, como digo, es que sea demostrado por otros medios, inclusive no tienen que ser hasta jurídicos, que la afluencia económica donde viene la legitimación de capitales haya sido precisamente ilícita. Aquí tenemos una figura que resulta un poquito delicada. Por ejemplo, cuando hablamos de financiamiento del terrorismo, como el caso de mi amigo,
Lo que es sancionada es la actividad, no necesariamente los fondos, porque muchas veces el financiamiento del terrorismo, los fondos no provienen de una actividad ilícita, sino van a una actividad ilícita. Porque luego el tema de las Torres Gemelas se consideró que el más execrable de las actividades humanas era, o los males humanos, era el terrorismo. Por supuesto que los males humanos es la pobreza. Y ahí sigue un montón más, pero bueno, eso fue inspirado con la fortaleza que tenía, bueno, no tenía ninguna fortaleza, la verdad, ni caía muy bien. Pero George Bush exigió que fuera considerado el peor de los males a nivel mundial el terrorismo. Entonces, cada vez que hay una convención se suma un delito nuevo. Aquí paso muy rápido indicando que los verbos son muchos: advierta, convierta, disfrace, disimule, trate de engañar el origen real de los fondos. Y existen dos formas de manejar el tema. En Costa Rica lo que se tiene es con alguna actividad ilícita, no necesariamente solo la narcoactividad, que supere los 4 años de prisión. En otros países como este se tiene un listado como México, el listado de delitos, en los cuales genera que la actuación de ese delito, por ejemplo en México, el secuestro extorsivo, algo que es bastante frecuente, va a generar una ganancia cuya ganancia no solamente sea la actividad la que es punible, sino la inserción económica de ese beneficio. Entonces aquí lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que tenemos un delito que es pluriofensivo, y es que no puede ser que una actividad ilícita que genere riqueza, esa riqueza sea lícita. De una actividad ilícita no se pueden provocar efectos jurídicos lícitos. Yo a veces creo que es una figura muy cercana a lo ético, y eso pues honestamente me gusta. Y en los últimos años van a oír, bueno, ya han oído hablar, en los últimos años van a darse cuenta ustedes que cada día más, y especialmente, lo digo con todísimo respeto, especialmente en Perú, cada día más está involucrado también el tema de la corrupción de todos los delitos. En algunos lugares, cuando se habla sobre la ley de extinción de dominio, lo que se persigue es una serie de delitos y a veces no se mete la corrupción. Y la corrupción es el delito que más directamente incide no solamente sobre la legitimación de capitales, sino sobre la extinción de dominio. Vamos a ir un poquito más rápido, no quiero ver para allá porque ya casi me dicen que me quede callado, porque estoy tan panachín. Ahora nos tomamos una copita de vino y seguimos hablando. Los casos, el caso Pascal. El caso Pascal en Costa Rica fue un individuo de la zona Caribe nuestra, que cuando hablo de Caribe piensen todo lo que ustedes se imaginen con Caribe, o sea, que solo faltan los piratas ahí, pero es como si pensaran en Jamaica. Y entonces este individuo tenía una actividad que generó mucha riqueza, pero curiosamente estuvo en la cárcel mucho tiempo. Cuando se pudo verificar de dónde venía esa riqueza, y cuando viene esa riqueza, lo que quiere decir es dinero sus afores, la riqueza venía de un delito, pero que no superaba los 4 años, que era un delito aduanero. Ustedes sí lo tienen tipificado así, nosotros no lo tenemos tipificado de esa manera, y él logró obtener la libertad, porque curiosamente, al igual que también ocurre muchas veces aquí, allá no se permiten beneficios ni hay sistemas de excarcelación. Vuelvo a decir, esa figura tan escandalosa, que yo me vaya muy bien en mi negocio y ando con $200,000 en el vehículo, y entonces por eso me detienen, y entonces ya yo voy a la cárcel, aunque sea solamente como encargado. Entonces veamos la naturaleza lógica de las cosas. ¿Por qué por tener dinero estoy cometiendo un delito? Bueno, es una presunción de un delito. Porque yendo un poquitito más rápido, porque no me da tiempo de hablar de otra jurisprudencia, es que aquí la prueba se llama indiciaria, no directa. Nosotros no tenemos una cámara como las que vi por algún lado, donde dicen, ok, Guillermo está hablando y en un momento alguien se levantó, pegó un balazo, mató, etc. Tenemos una cámara cuya prueba directa no amerita ninguna discusión. Aquí no existe la suerte de la prueba directa, porque casi todo está hecho en la confabulación de la oscuridad de las intenciones de las personas. Este segundo caso, el de Damamba, era un funcionario, concretamente un cónsul, hermano de un cónsul, no gozaba por esa razón condición de estatus privilegiado, de inmunidad, y se le tomó en el aeropuerto con una gran cantidad de piedras preciosas, y eran piedras de sangre, eran diamantes de sangre, provenían de una actividad ilícita. Al final de cuentas, un juicio que vino, lo quiso, que todo lo puso, como sucede mucho, y después de muchos años también gozó la libertad. Este caso es el que más me interesa, casi que es el que quería llegar. Se lo voy a decir casi literalmente, y más o menos dice así. Lo que dice el tribunal es que, señor licenciado Quesada, usted no está haciendo el ejercicio de una legítima defensa.
Usted no está representando a un imputado, usted lo que está haciendo es lavando capitales. Porque cuando usted sigue las órdenes de ese imputado, dice, denle $5,000 a mi mujer para que no moleste, literalmente, denle $7,000 a Juan para que no salga y no cante y no diga nada, denle $8,000 a Jorge, que está que está en el extranjero, usted no está ejerciendo una legítima defensa, usted está lavando capitales. Usted lo que está haciendo es ¿qué? Encubriendo una actividad. Entonces no podemos pensar que usted esté en el ejercicio de una legítima defensa. Yendo un poquitito más rápido, porque solo me faltan 15 minutos, implica esto que Pedro es un gran amigo, un gran personaje. Esto implica el hecho de que nosotros tenemos que determinar la delgada línea recta entre el ejercicio profesional y recibir legitimación de capitales. Vamos a ver, si yo, que no lo hago, porque yo ejerzo el derecho penal también, recuerden que soy notario, pero también trabajamos como abogados a veces, y defiendo muchos notarios, pero solamente no las hago. Podría mencionarles mucho sobre la responsabilidad notarial, pero eso implica que don Mario en otro momento, auténticamente, de manera espontánea, me invite a venir al Perú y yo estaría totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Mario, muy amable. Eso implica que nosotros lo que tenemos es una figura donde el notario se ve muy involucrado en esto, pero también el abogado. Si yo ejerzo una defensa de un narcotráfico, esto quiere decir que esta defensa de narcotráfico, ¿con qué creen que me va a pagar a mí? ¿Con dineros que salieron de la capilla apostólica de Pavas, donde el padre recogió plata todos los domingos para pagarme a mí? Por supuesto que no. Yo, si se quiere, podría pensar que estoy lavando capitales. Lo que ocurre mucho para nosotros, especialmente en materia notarial, está comandado por el notariado español. Pese a que a mí en un inicio me chocó mucho, bueno, igual que Mario, una gran amistad con Alfonso Caballé, que es quien lidera este tipo de corrientes, en algún momento me chocó mucho. Por ejemplo, los españoles dicen que una vez más, a mí lo que decimos aquí, pero ellos tienen una actitud bastante práctica. Si nosotros no limpiamos nuestra institución notarial, por supuesto que los abogados tienen que hacer su parte, esto implica que cada día más vamos a tener una institución maltrecha, desprestigiada, para un problema de un montón ocasionado por unos pocos. Dentro del caso, ha dicho la doctrina española, y casos muy interesantes que porque realmente Europa nos lleva años luz, y para bien o para mal, lo que pasa allá después replica aquí. La doctrina y la jurisprudencia española ha dicho que dentro de esta figura el abogado puede defender precisamente una actividad ilícita, porque no esperamos que todos nuestros representados sean santas palomas, porque piensen ustedes que tan injusto es que a alguien le pongan un año mereciendo 20 o que le pongan 20 mereciendo 1. Entonces el abogado puede tener esa condición de defensor, pero no puede ser el facilitador de la estructura económica. No puede ser facilitador de la dinámica o la estrategia de defensa, diciendo, bueno, para que ustedes puedan, para que ustedes puedan ejercer la figura de narcotráfico, tienen que guardar la plata aquí, llevarla aquí. Eso es lo que no se puede hacer. Lo que yo sí puedo hacer es después defenderlos cuando han hecho ese tipo de actividad. Okay. Los aspectos procesales, como les menciono, tienen elementos muy particulares. Cuando el patrimonio provenga de ese tipo penal, y es un delito con dolo directo, por parte de otros, y también nos hace ver esta figura que teniendo el conocimiento dolo directo o presumible conocimiento, eso lo habla muy claramente, me parece que el artículo 6 de la legislación peruana. Entonces nos hacen presumir a nosotros que deberíamos de tener ese conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre en el momento en que yo estoy ejerciendo una legítima defensa? O antes de eso, yo tengo algún grado de relación profesional con una banda de narcotráfico, no tengo por qué saberlo y en qué momento me puedo salir de eso. La pregunta es muy delicada, es una muy frágil ecuación donde yo pueda decir, bueno, ¿qué pasó con los casos en España? Donde resulta que voy yo ahí en el carro y me entero porque el tipo me está contando con su chofer y dice, me atrás muy sincero. Nosotros no tenemos una exportadora de la piña, lo que tenemos es un tráfico de drogas y ya vos estás enterado. Ok, ¿en qué momento yo me salgo de eso? ¿En qué momento estoy en eso? Muy delicado, porque si me salgo se puede imaginar lo que va a pasar. Por supuesto que la idea es nunca haberme metido.
existen formas persuasivas sumamente apasionantes e interesantes, que superan aquello que nosotros vemos en las películas donde dicen, te voy a matar. No, viene con una, esto es otra cosa, viene con una exquisitez, una dulzura que uno cree que uno lo contacta a Brad Pitt. Y entonces resulta que llega Brad Pitt muy amablemente, te quiero invitar al cumpleaños de mi hijo de 9 años, pero ¿qué puede ser más inocente que eso? Precioso, y claro, yo llevo el regalo y todo Sócrates de esto también. Yo llevo el regalo, le doy el regalo, todo, mira, me hiciste la escritura, me quedaste muy bien, fue muy rápido, fue muy amigable, le escribiste, te voy a dar otra. Aquí le decir que no trabajo. En Costa Rica tenemos una etapa de crisis fiscal sumamente seria. Nadie va a decir que no. Y esta crisis fiscal se refleja también en la actividad del profesional de derecho. O sea, tenemos cifras que son escandalosas, pero con ellas no me va a invitar más al Perú y yo quiero seguir viniendo. Entonces quiere decir que en un momento dado, después de que el chiquito ya cumplió, hizo la primera comunión y ya terminó casi que casándose, cumplió los 15 años, lo que a ustedes se les quiera ocurrir, yo percato de que esta banda, esta estructura, es una banda de delincuencia organizada. Y con ese sentido, entonces, ¿en qué momento me salgo yo de esta figura? ¿En qué momento me di cuenta? ¿Cómo lo percibí? Una debida diligencia reforzada. Lo que quiere decir es que podamos tener esa dote de clarividencia absolutamente clara y celestial para poder verificar dónde está la organización y nosotros decir si entramos o no. Porque, por supuesto, por inocente que sea yo, como inocente palomilla que soy, difícilmente las autoridades me podrán creer que yo nunca supe después de 7, 8, 10, 15 escrituras que hice que no sabían dónde venían los recursos. Parece que llegan casi que tengo que terminar. Y algunos elementos, como digo, conocer el origen ilícito o debió conocer. Este debió conocer es, si se dan cuenta, absolutamente caprichoso. O sea, ¿qué es el derecho penal? Es la imposición de una sanción en virtud de una conducta que sea absolutamente determinada. Pero ahora nosotros nos damos cuenta que yo tengo que decir por qué yo no estoy lavando activos y no el aparato represivo demostrarme que lo estoy haciendo. Es decir, hay una carga invertida prácticamente en un término que por supuesto es muy caprichoso y subjetivo, como así debió conocer. Como decía, la prueba es indiciaria y estamos en las obligaciones del notario en general, cuál es la identificación del beneficiario final. Ahora, ¿qué ocurre con el secreto que me había pedido la doctora que mencionara? Lo que sé por el secreto de la confesión no sé menos que si no lo hubiera sabido. Yo no soy muy católico, pero eso lo decía San Agustín. Quiere decir que hasta San Agustín se preocupaba por eso, hasta los romanos, antes de los romanos, los socráticos. ¿Por qué eso es importante? Porque la expresión Chepito en Costa Rica quiere decir el tipo curioso que todo lo cuenta. Si yo como Chepito llego a contarle al fiscal de la República o al fiscal del proceso que en esta llave maya que tengo aquí puede usted encontrarse absolutamente toda la prueba de una administración fraudulenta, estoy violando el secreto del secreto profesional, del silencio profesional, el secreto profesional. Entonces nos ha dicho la doctrina lo siguiente, ¿ok? El notario tiene, Convención de Palermo del año 2000, la obligación de denunciar, ¿ok? Mínimo la obligación de reportar, y ahorita empiezo a hablar un poquito de la diferencia. El abogado puede guardar secreto profesional en el tanto, acuérdense del licenciado Quesada que les mencioné, no sea él el organizador, partícipe, orquestador, porque toda vez que su condición profesional lo dota de una jerarquía especial para poder conocer qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Costa Rica tiene una imaginación. Figúrense que ahora las drogas llegan a las cárceles costarricenses por palomas mensajeras. Me parece hasta romántico, qué lindo, ¿verdad? Si no sé, ahora el 14 de febrero seguro, mi amor, ahí tomando un poquito de droga con una paloma mensajera y blanca. ¿Ok? Eso quiere decir que el profesional en derecho está obligado al ROS. ¿Cuánto me queda de tiempo? ROS, ya me voy, ya casi me voy. El ROS es el reporte de operación sospechosa, y un reporte de operación sospechosa quiere decir que yo estoy reportando lo que yo puedo apreciar que sería preocupante. En Costa Rica yo, como abogado de una colega notaria, hice un ROS, el primero que se hizo en Costa Rica, porque tenemos hoy por hoy una UIF dentro del Consejo Superior Notarial, dentro de la Dirección Nacional de Notariados, como si en aquellos años hubiera tenido una UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, solo para los notarios. Gozamos de tal prestigio que usted no se encuentra en el Colegio de Arquitectos una UIF. No se lo encuentran ni los dentistas ni los abogados, ni nada, solamente nosotros los notarios. Esto quiere decir que esa jerarquía tan carga que nos han dado es porque se ha pensado que somos las personas que estamos más cercanas, mucho más que un banco, donde llenan una fórmula bastante machotera
sino que nosotros podemos ser los detectores y los que pueden reportar operaciones. Pero vean que es un reporte de una operación sospechosa, no estamos hablando de una denuncia. Yo cumplo, y este es el mensaje más importante, me parece a mí, yo cumplo con denunciar lo que vi mal, con reportarlo. A mí me parece eso muy raro. Por supuesto que es un reporte con todas las condiciones de confidencialidad y sigilo, pero yo no estoy diciendo, yo no estoy haciendo una denuncia calumniosa, no estoy diciendo que alguien está haciendo, solamente me pasó a mí eso. Es muy importante que las autoridades y el administrado anden juntos, no que se estén persiguiendo absurdamente, porque en Costa Rica dicen que mucho chancho cría, ninguno se come gordo. Eso quiere decir que si nosotros que tenemos muestras, pruebas, sospechas de todo el mundo, nunca vamos a llegar a agarrar a nadie. El reporte de esta notaria fue que hizo, bueno, esto ya casi lo terminó, esta notaria ocurre que hizo la escritura pública donde se compraba un vehículo, lo compraba una señora mexicana, dice que absolutamente simpática, hay videos, etcétera, embarazada, psicóloga, pagó con 7 cheques de más o menos $7,000, me recuerdo como 7 años, porque ella le pregunté, ¿por qué 7 cheques? Ah, es que son 7 hermanos y tenemos una actividad que es la exportación. 15 días después agarraron el vehículo en una zona que se llama Guanacaste, totalmente lleno de droga. La notaria asustó mucho, hagamos un ROS, usted no tenía por qué saber, y pues hicimos un ROS y demás. Es más importante tener colaboradores que asustados, porque los asustados nunca funcionan bien. Los malos van por un lado, los tontos por cualquier lado. Esto quiere decir que dentro de la figura precisamente del secreto profesional, que nosotros tenemos esa obligación, es tener autoridades que no espanten a los administrados, sino que autoridades que inviten y que muestren, enseñen, expliquen, digan, hagan, analicen, que es lo que estamos haciendo ahora. Y con esto les digo la diferencia entre el secreto profesional del abogado y notario. Y para nosotros es importante la entrevista, una entrevista diferente a lo que hemos sido. Ojalá que el Colegio de Notarios pudiera adiestrar, y yo con muchísimo gusto me vengo aquí a adiestrar a los notarios para aquella especial percepción que deben de ver, videos, que se tenga un programa de capacitación, que podamos incorporar programas inteligentes dentro de lo que tenemos. Tenemos también la figura de la administración de fondos terceros, que no nos da tiempo hablar de eso. El notario, en conclusión, ¿qué tiene que hacer? Manuales de procedimientos, llenar formularios, un video donde yo por lo menos cumplo con lo que se me está exigiendo. Yo no soy el Leonel, no soy el policía más astuto del mundo, no soy el garzón, sino lo que hago es cumplir con lo que se me exige. Un video, un buen acervo documental, referencias, adiestramiento del personal y la debida diligencia reforzada. Hubiera querido hablar como hasta las 12 de la noche, pero para mí ha sido un gusto, es un honor, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Lima es pura vida.